vamos a hacer. Y van a costar dinero. Vamos a empezar. En la entrada del colegio. Claro. Ay, desaparecieron de acá. Ya, mira de qué se trata esto. Está, la época moderna es la que pasa entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, ¿cierto? Entre que... ¿Ah? No. Desde que cae el Imperio Romano de Oriente, que es Constantinopla, y la Revolución Francesa. Ese espacio que son caletas de años, entre el año 1453 y 1789. En ese periodo se desarrolla la Edad Moderna y tiene como característica principal que se recuperan los ideales de la antigüedad. Los filósofos de esta época creen que estamos en la parte cúspide, en lo más alto de la cultura del planeta. Entonces, antes teníamos la edad antigua donde estaban los griegos, los romanos, los egipcios, donde se consiguió una cantidad enorme de logros en todo tipo de cosas científicas, tecnológicas, filosóficas, y cuando cae el Imperio Romano, eso se perdió y entramos a una época oscura. Esa es la Edad Media. Pero ahora... Profe, ¿puedo hacer preguntas, cierto? Por supuesto. ¿Qué evento histórico enmarca el comienzo de esta... ¿La moderna? Moderna, ¿y cuál es el evento con el cual concluye? Bueno, empieza con la caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Los turcos, donde vivía Onur, Cherezade, eso, claro, conquistan, lo van a volver a dar. Sí, hay que estar pendiente. En ese imperio de los turcos elimina el Imperio Romano de Oriente en 1553, y eso marca el fin de la Edad Media. Y no solo ese, sino que hay varios más. Entonces, por ejemplo, está el Renacimiento en Italia, el descubrimiento de América. Son varios hechos que ocurren en unos 50 años que nos... ¿Ah? Muchos hechos, ¿no? Esos son los más importantes, que hacen que haya un cambio en la mentalidad de las personas entre lo que había antes, Edad Media, y lo que viene después, que es la Edad Moderna. Y eso se va a cambiar de nuevo con la Revolución Francesa, que es donde termina. Entonces el hombre de la Edad Moderna piensa de una manera, y después de la Revolución Francesa piensa de otra. Pero eso es válido para nosotros que vivimos en el sector occidental del planeta. Los chinos, los japoneses, ellos no cuentan acá. Entonces la Edad Moderna tiene varias características. Hasta ese entonces lo que tenemos es una cantidad de reinos, imperios, señores feudales, que son los dueños del poder. Cuando cayó el Imperio Romano, el mundo se hizo muy pobre. Entonces la única forma que tenían los líderes de mantener la lealtad de los vasallos era con tierra. Entonces, porque no había dinero, no había oro, el comercio cayó, lo único que valía era la tierra. Entonces, cuando había un rey que quería premiar la lealtad de alguien, le regalaba tierra. Y a eso lo convertía en duque, en conde, en marqués. Y esos tipos, dueños de grandes tierras, eran los que ayudaban al rey a gobernar. Por ejemplo, con tropas. El rey iba a una guerra y esos duques y condes tenían que armar a sus campesinos para ir a la guerra a defender al rey. Pero durante la Edad Media empiezan a aparecer varias cositas que esto hace que caiga. Por ejemplo, el comercio. Por ahí tenemos algo con respecto
ahí se mueve. Cuando hablamos de poder, estamos hablando de territorio y población. Y estos, al aumentar, hacen que las ciudades tengan más importancia. El campo ya deja de tenerlo. Ahora son las ciudades. Y cuando la ciudad se hace rica, empieza empieza el comercio. Y empiezan las universidades. En la Edad Media. Pero antes de la Edad Moderna. Pero eso que se inició en la Edad Media va a hacer posible que exista la Edad Moderna. Entonces, ahora el rey ya no le pide ayuda al conde, porque el conde ahora es dueño de mucha tierra. ¿Es un conde? Es un noble. Es una persona que algún antepasado ayudó a algún antepasado del rey y heredó la tierra y se hizo cada vez más poderoso. Entonces llegaba un momento en que estos nobles se iban en guerra contra su propio rey, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenían mucho poder y habían estos señores feudales incluso eran más poderosos que el rey. Uno de estos señores feudales, por ejemplo, era francés y se hizo rey de Inglaterra. Y era rey de Inglaterra, pero al mismo tiempo era vasallo del rey de Francia. Vasallo significa que está debajo, que le debe honor, que está siendo... Al servicio. Sí, exactamente, está al servicio del otro rey. Entonces tenemos un rey que, por ser duque de algún lugar de Francia, está al servicio del rey de Francia, siendo él también rey. Entonces empezamos a tener este tipo de conflictos. Las universidades aparecen en esta época, en la ciudad. Entonces la ciudad se hace más importante. Al haber muchas ciudades ahora grandes, empiezan a haber rutas comerciales que antes no estaban. Y esas rutas comerciales hacen que alguien las tiene que defender. ¿Quién las defiende? El rey. Por lo tanto, ahora el rey se hace más importante que los señores feudales. A los señores feudales tienen su poder en el castillo, pero las ciudades que están fuera del castillo empiezan a tener riqueza. Por lo tanto, ahora el rey, cuando pide ayuda, no le pide al dueño del castillo, se la pide a la ciudad. Y la ciudad le pasa la plata. Por lo tanto, ahora el comercio da mucho dinero que es ocupado por el rey. Y eso, a lo largo de los años, hace que el rey tenga más poder, porque ya no necesita a los nobles, ahora necesita a los comerciantes, a los burgueses. Burgués es una palabra que viene de burgo, que es ciudad en alemán. Entonces las personas que viven en una ciudad, un burgo, eran ahora los banqueros. Y esos banqueros eran los que le prestaban plata al rey. Por lo tanto, el rey al inicio de la Edad Moderna se transforma en un factor de unidad de la gente. Y van a aparecer, por ejemplo, vamos a poner aquí un mapita, si es que lo encuentro. Yo por lo que entendí en el libro, o sea, era mucho más importante, se le dio mucha importancia al comercio, o sea, Sí. porque es lo que generaba las lucas, que es lo que en el fondo lo que les importaba, pues, hacerse de dinero, nada más. Vamos a ver aquí, Europa. ¿Cómo era antes? Y ves, aquí está el Imperio Otomano de los turcos. Y ahí está Constantinopla, o Estambul. O como se llama hoy, se llama... No, hoy ya se llama Estambul. Antes se llamaba Bizancio, después Constantinopla, ahora se llama Estambul. Y los turcos, ¿Por qué le cambiaron? dependiendo quién gobernaba, la ciudad original se llamaba Bizancio. Pero después cuando el emperador Constantino la remodeló completamente y la hizo crecer muchísimo,
llegó a tener más de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del planeta de ese entonces. Entonces, en honor a él le pusieron Constantinopla. Cuando fue conquistada por los turcos, le volvieron a cambiar de nombre porque Constantinopla era el nombre de los cristianos. Entonces ahora tiene un nombre turco. Pero los turcos están ahí abajo. Son todo esto. ¿Todos? Y esta es la ciudad, esa era la antigua capital, y ahora es la capital del Imperio Otomano, o del Imperio de los turcos. Y si tú te fijas, Francia existe parecida a la de hoy. España no es tan así. Habían 2 reinos grandes, Castilla y Aragón, uno más chiquitito que es Navarra. De estos 3 se van a formar uno solo. En algún momento Portugal también pasa a ser parte de España, pero después vuelve a independizarse. O sea, cuando pase eso, esos dos ya no van a existir. Exacto. Aquí tenemos Inglaterra. Estos países existen hoy. ¿Ah? Hungría. Pero siguen igual de No, persona. cambiaron mucho de tamaño. Y uno de los que más ha cambiado es el que está acá al medio, que es Alemania. Pero Alemania no es un país en este entonces, es un imperio. Y es un imperio que tiene muchos pueblos distintos. Algunos hablan alemán, otros hablan holandés, otros hablan polaco, otros hablan italiano, ¿no? Húngaro, ¿no? No es igual que hoy, ¿ya? E Italia está también dividido en muchísimos estados chiquititos. Entonces cuando uno dice, no sé, por ejemplo, que un personaje como, o sea, Agustín de Fiori es italiano, nació en lo que hoy es Italia, pero él nació cerca de Nápoles. Y por lo tanto es un país distinto al que está acá al medio, que son los estados del Papa, o este chiquitito que está ahí, que es Toscana, donde está Pero Florencia, ¿eso existe o no? dentro de Italia. Antes eran todos países distintos, independientes unos de otros. Incluso el italiano que nosotros conocemos hoy es el idioma que se hablaba aquí en Florencia. La gente que vivía en Italia del norte podría no entender a los que vivían en Italia del sur, porque los de Italia del norte tenían palabras ligadas al francés o al alemán, y los de Italia del sur tenían muchas palabras de origen griego. Pero me imagino que tenían las mismas culturas, ¿verdad? Eran muy distintos, eran países distintos. Hoy día es uno solo, pero antes no. ¿Cuándo se inician estos países? En la Edad Moderna, los estados nacionales. Y por eso los que hablan francés se van a extender a formar un solo país que se llama Francia. Y los que hablan el castellano van a crear el país de España. ¿Ah? Y los que hablan portugués se van a quedar en Portugal. Y los que hablan inglés van a estar acá. Antes los países o los reyes tenían súbditos de distintas lenguas. En cambio, durante la época moderna, esos países se van a tender a unificar. Y vamos a tener 3 grandes países en este momento: Inglaterra, Francia y España. Entonces, todo lo que está aquí, en esta línea roja, va a ser Francia. Y esto que está acá, hoy día. No es exactamente la misma Francia de hoy, es más chiquitita esta, ¿no? Pero todos hablan francés. Y todos los que están aquí están en Inglaterra y hablan inglés. Y los que están acá van a formar el Reino de España y el de Portugal, ¿no? Como que en España va a haber gente que habla portugués. En la actualidad todavía hay gente que habla portugués. O idiomas distintos, por ejemplo acá Los catalanes, está el gallego. los gallegos. En esta parte. Y el gallego es un idioma muy parecido al portugués. Pero no es igual, pero tiene mucho de portugués. Y acá en Aragón se habla el catalán. Y aquí en Navarra se habla el vasco. Son idiomas muy distintos. El catalán y el castellano son parecidos, pero el vasco no. Son palabras muy distintas. Pero van a formar un solo país. ¿Quién? Todo ello, sí. Pero los catalanes hablan además catalán. Todavía.
Y es muy parecido al castellano, uno podría escucharlo y entenderlo. Puedo decirlo. Con un poco de práctica puede hablarlo también, pero lo que hablan los catalanes, muchas de sus palabras son muy parecidas a las del castellano, muy parecidas. Y tienen palabras distintas, pero es la menor parte. Pero estamos hablando de que ya aquí todo esto se convierte en un solo país, ¿no? Esto es un Estado nacional, ese es otro, ¿no? Lo que identifica la Edad Moderna es que empiezan a desaparecer los señores feudales y empiezan a aparecer el poder del rey. Eso es lo más... Y se supone que estos tres países adquirieron importancia por su ubicación geográfica. Claro, pero por distintas razones. Una, Francia por lo menos, no. no, lo que ocurre es que España. el Imperio Otomano les quitó la posibilidad a todos los demás países europeos Les cortó el de paso. negociar con los países de Oriente, con la India, con China, porque quedó entre medio y empezó a cobrar demasiado. Entonces, junto con eso, los países italianos, que eran los comerciantes, se vieron perjudicados. Génova y Venecia, todo esto que está aquí es Venecia, y también esto que está acá. Los venecianos... ¿Por qué están separados? ¿Ah? ¿Por qué están separados? ¿De qué? Porque... ¿Por qué? Porque Venecia se caracterizaba por ir conquistando puertos a lo largo de las costas. Y en esta época lo que tenía era este pedacito de aquí. Vecino, Más esto de acá. aquí nacen las rutas, las famosas rutas esas De comercio. de comercio. Claro. Entonces, Venecia y Génova que están acá son los pueblos de Italia que tienen mayor cantidad de barcos que comercian. Pero estos van a verse perjudicados porque el Imperio Otomano les quitó el Cortó el monopolio, paso. ¿no? Entonces, antes ¿qué es lo que traían estos navegantes desde tierras lejanas? Sí, pero comerciaban La seda, las básicamente especies. la seda Las especies. y las especias que son los condimentos que ocupamos ahora, pues, el comino, la pimienta, el clavo de olor, la nuez moscada, El curry, no sé que qué. para nosotros son comunes, ¿no? El sabor que le da la comida son esas cosas, ¿ah? Lo que uno usa de condimentos. Antes en Europa no usaban condimentos de este tipo, por lo tanto la comida... ¿Ha ido al hospital? ¿Ha tenido que comer esa comida del hospital? Es rica, ¿cierto? Esa comida no tiene condimentos. Entonces, la de la Junaes, no, así se trae ya. La de los hospitales, pero la del hospital no trae, entonces es muy desabrida. Entonces, descubrieron los europeos que con estos condimentos la comida adquiría sabores y olores inesperados. Entonces, pero como era muy caro, solo los reyes y la gente muy rica podía echarle un poquito de comino a la comida, o pimienta. ¿Ah? La gente pobre no. No. Entonces, por eso, atravesar el mundo para traer estas cosas de lugares tan lejanos, hacía que estos dos pueblos, los genoveses y los venecianos, fueran extraordinariamente ricos, ¿no? Porque todo lo que traían era muy caro, ¿no? Eran cosas de lujo. Lo que hoy para nosotros es algo común y barato, en esta época no. Por lo tanto, en Venecia, en Génova, se hicieron multimillonarios, ¿ah? En Florencia igual, aquí aparecieron los primeros banqueros. Y esto ayudó a que existieran los mecenas para que Exacto. mantuvieran a estos La artistas. gente rica tiene que gastar la plata en algo. ¿Y en qué lo gastaba? En pintores, en escultores. Entonces, ¿quiénes podían pagar eso? Gente muy rica, los papas. Entonces el papa contrató al mejor pintor que encontró por ahí, Miguel Ángel, y el Miguel Ángel le pintó el techo a una de las... Porque esa gente, digamos, vivía, o sea, se moría pintando, o sea, Sí, haciendo su arte. Exactamente. Sí, pues. Vivía Y era Vivía carísimo. de eso. Ahí aparece Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no solo es un pintor, sino también es un escultor tremendo y además un ingeniero de primer nivel. Científico. ¿Ah? Tan bueno era que para evitar que le copiaran los diseños militares, él en los libros que escribía le ponía trampa, pero solo lo sabía él.
Hoy, con la tecnología moderna, hay ingenieros que han intentado hacer las máquinas que él hizo y se encontraban con una cantidad enorme de problemas porque no la podían replicar. Hasta que alguien descubrió de que habían errores y esos errores eran intencionales. Leonardo no se equivocó, sino que puso esos errores porque si alguien iba y le copiaba, no iba a poder replicar, tenía que contratarlo a él. Entonces él hizo máquinas voladoras, por eso no sabemos si esas máquinas voladoras efectivamente podían volar, porque en una de esas sí volaban, pero la han intentado replicar y no, pues es muy peligroso, pero en una de esas él sí la hizo volar, no sabemos. Tenía tanques, y esos tanques no podían funcionar si uno los hace modernamente siguiendo los planos de Leonardo porque están hechos con errores, pero si le corregían los errores era fabuloso. Para la época, entonces tenemos a un Leonardo que es una de las personas más sabias de este periodo. ¿Y vivía de qué? Del favor de algún duque, de algún papa, de algún banquero que los contrataba para que ellos pintaran algo, ¿no? O hicieran alguna obra. Y no solo está Leonardo, hay muchísimos. Las tortugas niñas, las cuales, las ovigas, son grandes exponentes. Sí, pues. Leonardo, Rafael, Donatello, y se me olvida el otro, no me acuerdo. Miguel Ángel. ¿Ah? Y no solo están ellos, sino que muchos más. Entonces, ahora, el comercio no solamente se da aquí en el Mediterráneo, que por culpa de los turcos se vio con serios problemas, sino que también se da acá arriba. Los alemanes, ingleses, los rusos, los suecos, hicieron también alianzas comerciales en todo este sector. Entonces, la Hansa se llamaba, ¿ah? Entonces hay un lugar de comercio en esta zona norte y otro lugar de comercio en esta zona sur. Pero, sí, o sea, obviamente tienen cosas distintas. O sea, obviamente. Por ejemplo, lo valioso de aquí era además de los metales, era un producto que sale en la naturaleza, se llama ámbar. Y el ámbar es una resina que sale de los árboles y que con eso se fabrican joyas. Entonces, con eso se fabrican joyas valiosísimas. Ahora, junto con el comercio, cuando uno tiene rutas comerciales, lo otro que circula, ¿qué puede ser? A ver. ¿Qué pasa cuando uno va de un pueblo a otro? Además de llevar cosas para vender. Hay cosas que no se pueden vender. Y en el colegio tuyo hay personas de otro país. Sí. ¿Sí? Sí, alumnos, sí. Y ellos, en el curso suyo, ¿hay gente de otro país? Sí, como dos. ¿No? Y ellos, O sea, no. ¿qué trajeron de su lugar de origen? ¿Qué compañero que es colombiano? ¿Ya? ¿Y qué hay de colombiano? Café. Ya, pero eso es para ver, puede ser un producto de venta. Pero, ¿han aprendido algo de los colombianos? ¿Sí? ¿No? ¿Algún grabado? No. Yo me sé varios. También tengo alumnos colombianos y venezolanos. Sí, ¿Ah? una compañera de Venezuela. ¿Ya? Y un compañero colombiano. Y El intercambio cultural. sí. Cuando uno viaja, conoce otras cosas. Otra cosa. Y aprende de las cosas, de los lugares donde va. Y transmite a las personas de esos otros lugares las cosas que uno tiene. ¿Ah? Por ejemplo, las comidas. Las comidas de Colombia son distintas a las nuestras. Pueden usar los mismos ingredientes, pero tienen un sabor diferente. Y eso, ¿Cómo hace la preparación? claro, y eso es cultura. Entonces, cuando uno comercia, además de cosas de valor monetario, lo que transporta es su propia cultura. Entonces, la gente... ¿Sí, señor? Y enfermedades también. También, exactamente.
Porque la ruta de la seda, vamos a hacer que venía de China a Europa. A todo esto, la seda en China solamente la podía usar el emperador. La seda Es un género. es una tela que se hace con un gusanito. Hay un gusano que se llama el gusano de la seda que hace un capullo. Y ese capullo hace con un hilito muy fino que tiene cada capullo más de 100 metros. Entonces, es una cosita chiquitita, ¿no? Claro. Pero si uno deshilacha el asunto, son como 100 metros y muy fuerte. Hay otros bichitos que hacen capullo pero se rompen. Entonces no sirve. Este no, pues este es muy resistente, más que el acero, ¿no? Si el acero tuviera el mismo grosor, la seda sería más resistente que el acero. Entonces, los chinos descubrieron que además podían tomar la puntita de la hebra, desenrollarlo completo y empezar a tejer con eso. Pero como es tan fino, solo los reyes. Pero alguien lo trajo hacia Europa y a la gente de Europa le gustó la seda. Obviamente también los ricos y famosos, no cualquiera andaba de seda. Entonces, junto con la ruta de la seda, por donde transitan estas personas, va avanzando un animalito que se llama rata, la rata gris. La rata gris vivía en Asia, en China. En Europa había otra, una rata negra. La rata negra es del suelo, la rata gris es de los árboles. Entonces, este bichito se vino siguiendo a los hombres por la ruta de la seda. Y desde China hacia Europa trajo una pulga. Las pulgas son de cada animal, ¿no? Por ejemplo, las pulgas de los perros solo atacan a los perros. Me pueden picar a mí, pero se van, ¿no? Y las pulgas del ser humano son específicas de los seres humanos. Y hay pulgas para las ratas. Entonces, en las ratas estaba este bicho y esta pulga viene infectada con un virus, me parece que es. Creo que es un virus, no o bacteria, pero es un bicho feo. Y ese bicho provoca una enfermedad que se llama peste bubónica, que hace que la gente se llene de llagas y muera, ¿no? Y muere de una manera dolorosa y bastante rápido. Entonces, cuando la seda y todo lo que traen de Oriente llega hacia a los países europeos y traen estos ratones, los ratones se suben a los barcos, llegan a los puertos y bajan por los cordeles de las anclas y donde sujetan, bajan a las ciudades. Y en las ciudades que en Europa la higiene es terrible, se multiplican, pues, tienen alimentos por todos lados. Cuando uno se imagina las calles de cualquier país, se imagina todo limpio. Y no, las calles europeas, las chilenas, todas, si uno hace un examen de qué cosa hay ahí, está llena de bichos, ¿ah? Si uno le hace un estudio al cepillo de dientes, va a encontrar popó en el cepillo de dientes, que uno se lo lava. Yeah. ¿Ah? Sí. Y en la cocina, en los utensilios, va a encontrar popó. Así que si uno encuentra en los lugares más limpios ese tipo de cosas, imagínense en la calle. Entonces, en la calle, ¿quiénes estaban en la calle? Los chanchos, los perros, los patos, los gatos, los caballos. No había autos, así que, y los caballos cada vez que hacen es un tremendo cerro de... Entonces, y la gente camina por sobre eso. Llueve, barro, y todo eso se mezcla. La gente que, los carniceros, todo lo que está malo, lo botan a la calle. Y eso, ratones. Entonces la gente de las ciudades, donde vivía más gente, se infectó con la peste bubónica. Y se murieron millones de europeos, ¿ah? En esta época, fines de la Edad Media, ¿ah? Estamos hablando de que un 25%, uno de cada 4 personas se murió por peste bubónica. Pueblos enteros desaparecieron, así no quedó nadie. Sí, pues se salvaron muchos, pero el tema es que la muerte fue instantánea durante varias décadas, y esta peste en esa época es incurable. Entonces, ahora, ¿a alguien le teníamos que echar la culpa de
de la enfermedad. Po. Además de eso, considerar de que en ese tiempo no existían medidas higiénicas. Exacto. No existían, la gente no sabía que tenía que lavarse las manos para preparar No. alimentos, ¿no? Para lavar. Y además el agua era peligrosa, Claro. porque el agua es como del canal. Si uno va a tomar agua del canal se va a enfermar, tiene bichos ahí, hay que hervirla, pero la gente no sabía. ¿Qué era lo saludable? La cerveza. La gente toma cerveza, Exacto. porque es un alimento y además porque la cerveza, como tiene alcohol, mata a los bichos. Entonces es más saludable tomar cerveza ¿Qué éramos? que agua. ¿Ah? En ese tiempo. En ese día. Hoy día también debe ser saludable, pero bueno, el agua hoy es potable, ya es sana, pero en esa época no. Entonces, pero estas personas no tenían idea de esto, entonces tampoco se lavaban las manos, nada, pues. O sea, ¿usted se lava las manos? Ay, sí, porque estoy yo, mi papá, pero usualmente no. Nosotros en el presente tenemos una higiene más o menos. En esta época, cero higiene. Cero. Entonces todos los desechos a la calle es problema de otro. ¿No? Entonces, por eso la cantidad de muertos, ¿no? Por esta enfermedad. Hoy día hay peste bubónica, pero hay remedio. Y está controlado porque hay más higiene, los ratones no andan por todas partes. Antes sí, andaban por todas partes. Y eso hizo que todo este tipo de imperios antiguos empezara a caer y empezaran a formarse nuevos reinos, que son los de Francia, los de España, Portugal, Inglaterra, y además porque al estar en el Imperio Otomano y evitar que se fueran a buscar los europeos las especies, los europeos trataron de buscar un camino nuevo, y ese camino nuevo era dándose la vuelta por África o yendo como Colón a dar la vuelta al mundo. No. Pero la gente pensaba que la Tierra era plana. Entonces, ¿cómo si me voy para allá, bueno, en este caso para allá, me voy a dar la vuelta y voy a aparecer por el otro lado? Eso no cabía en la mente de las personas. Porque la Biblia dice que la Tierra es plana. Y no solo lo dice, sino que además en varios versículos dice que el sol se levanta por levante y recorre todo el cielo y se esconde por poniente. Eso es lo que uno ve. Entonces, por lo tanto, como es lo que uno ve, era fácil para Dios escribirlo en la Biblia. Pero Dios sabía tantas cuestiones como no se dio cuenta que eso no era verdad. ¿No? Seguramente porque no la escribió Dios, la escribió un ser humano, que era lo que veía. Entonces, cuando uno ve el sol y es el sol el que se mueve,